A ver, cuando pensamos en ayuno, ¿qué se nos viene a la cabeza? Probablemente no comer, ¿cierto? Pero la verdad es que esta práctica milenaria es, wow, muchísimo más que eso. Es toda una disciplina espiritual cuyo propósito ha sido debatido, transformado y sí, a veces hasta malinterpretado a lo largo de la historia. Así que hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa evolución fascinante. Y bueno, aquí está la pregunta clave, el corazón de todo este análisis. ¿Cómo es posible que algo tan profundo, algo que busca conectarnos con lo divino, pueda terminar siendo, pues, solo una rutina? Es ese peligro, ¿no?, de que la costumbre termine ganándole a la convicción, y de repente un acto que era sagrado se vuelve un ritual vacío. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a hablar de ese riesgo de la rutina. Después viajaremos al pasado, a los orígenes del ayuno como un acto de duelo. Veremos qué dijeron los profetas al respecto, cómo surgió un propósito totalmente nuevo y, claro, qué nos enseña todo esto para hoy. Bien, arranquemos con el primer punto, el riesgo de caer en lo que podríamos llamar ritualismo. Es una trampa en la que cualquier práctica espiritual puede caer, ya sea la oración o el ayuno. Pasa cuando el gesto se vuelve automático, mecánico, y la acción externa, bueno, pierde por completo el sentido que tenía al principio. Porque al final del día, el objetivo nunca fue el ritual por el ritual. No, el propósito siempre ha sido usar estas prácticas como un puente, un canal para mantener una relación real, viva, profunda con Dios. O sea que todo, absolutamente todo, se reduce a la intención que hay detrás de lo que hacemos. Ahora, para entender bien de qué va el ayuno, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a sus orígenes. Y miren, en el Antiguo Testamento su propósito era súper diferente a lo que quizás pensamos hoy. No era una especie de herramienta para conseguir favores de Dios, para nada. Era algo mucho más profundo y sobre todo algo que se hacía en comunidad. Era por encima de todo un acto colectivo. Imagínense esto, una nación entera, todos juntos, ayunando en momentos de crisis. Era una forma pública de expresar su duelo, su arrepentimiento, era como una declaración potentísima de su total dependencia de Dios. Y es interesante porque, de hecho, el único ayuno que Dios ordenó directamente fue el del día de la expiación. Todos los demás nacieron de la tragedia. Se ayunaba para recordar, por ejemplo, la destrucción del templo o el asesinato de un líder importante. Cada uno de esos ayunos estaba anclado a un dolor real, un dolor que compartía toda la comunidad. Pero claro, como suele pasar con el tiempo, algo se fue rompiendo. Y aquí es donde la historia da un giro. Llegamos a un punto de quiebre, el momento en que los profetas levantan la voz y desafían una tradición que básicamente había perdido su corazón, su esencia. Pensemos en esto por un segundo. Después de 70 años de cautiverio, las nuevas generaciones estaban ayunando para recordar cosas que ellos ni siquiera habían vivido. Así, lo que empezó como una expresión súper genuina de dolor se transformó en una obligación, algo frío, un ritual que ya no significaba mucho porque su propósito original se había esfumado. Y la crítica de los profetas fue durísima, implacable. A través de Zacarías, Dios les lanza esta pregunta que lo deja todo al descubierto. A ver, cuando ayunaron, ¿de verdad lo hicieron para mí? La respuesta, claro, estaba implícita, y era un no rotundo. Se había convertido en un rito para ellos mismos, no para Dios. Y es justo aquí que el profeta Isaías llega y ¡pum!, lo cambia todo. Ofrece una redefinición radical, totalmente revolucionaria de lo que significa ayunar. La idea es esta. A Dios no le impresiona que uno ponga cara triste o se aflija por fuera si por dentro, en el corazón, no hay justicia y misericordia. Entonces, el verdadero ayuno, según Isaías, no es algo que se vea en la cara. No, se ve en acciones súper concretas, en buscar la justicia social, en tener compasión, en cuidar a los que más lo necesitan. Lo que nos deja clarísimo es que la piedad de apariencia, sin un corazón justo, no vale para nada. Toda esta crítica de los profetas fue de alguna manera preparando el terreno para el cambio más grande de la historia, la llegada de Jesús. Porque con él, el propósito del ayuno no solo iba a evolucionar, sino que se iba a transformar por completo, de raíz. Miren, cuando a Jesús le preguntaron, «Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan?», él no se puso a la defensiva, para nada. En vez de eso, usó una metáfora increíble, la de una fiesta de bodas. Dijo que él era el novio. Y claro, si el novio está presente, es tiempo de celebrar, no de estar de luto. Y aquí el contraste es clarísimo. El ayuno de antes, el del antiguo pacto, recordaba una ausencia. Era un acto de duelo. Pero la presencia de Cristo,
Eso inauguraba una era de fiesta, de celebración. El luto simplemente no tenía cabida mientras el novio estuviera allí. Y para que se entendiera bien este cambio tan radical, Jesús usó otra metáfora que es imposible de olvidar, la del vino nuevo en odres viejos. Explicó que el vino nuevo, al fermentar, se expande, y no se puede poner en odres de cuero viejos y resecos porque simplemente lo reventaría. El mensaje era súper claro, ¿no? Esa nueva realidad espiritual que trajo Cristo, el vino nuevo, era demasiado grande, demasiado expansiva para meterla en los viejos rituales, los odres viejos. Una nueva era necesitaba formas espirituales totalmente nuevas. Entonces la pregunta clave es, ¿qué hicieron los primeros cristianos con todo esto? ¿Cómo aplicaron esta nueva idea? Bueno, su ayuno ya no era para mirar al pasado con tristeza, ahora tenía un propósito completamente nuevo, un propósito que miraba hacia adelante, hacia el futuro. Si vamos al libro de los Hechos, vemos a la iglesia primitiva ayunando, sí, pero ya no por duelo. Lo hacían, por ejemplo, para buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones súper importantes, como cuando enviaron a los primeros misioneros. O también ayunaban para consagrar a sus líderes poniéndolos en manos de Dios. Se convirtió en una herramienta para la misión, para saber qué camino tomar. Y con esto llegamos a la conclusión fundamental del Nuevo Testamento. El ayuno no es una especie de negocio con Dios, no es una transacción para forzarlo a que haga algo, tampoco es una fórmula mágica. En su esencia, es un acto de sumisión, de decir, ok, que se haga tu voluntad. Así que para los creyentes de hoy, el ayuno es como una herramienta para bajarle el volumen al ruido del mundo y poder profundizar esa comunión con Dios. Ayuda a quitar distracciones, a enfocarse más en la oración y sobre todo, a escuchar con más claridad qué dirección quiere Dios para nuestras vidas. Y bueno, cerramos con una reflexión que creo que le da la vuelta a todo. Quizás el ayuno no se trata tanto de renunciar a algo, como la comida, sino de hacer espacio para recibir algo más. ¿Recibir qué? Pues una conexión más profunda, una claridad más grande y una entrega total a un propósito que va mucho más allá de uno mismo.